Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video va dirigido a los estudiantes del grado segundo del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Esta guía pertenece a la temática de la guía de conocimiento número 3 de la semana del 18 al 22 de mayo. El tema que vamos a ver es acerca de los estados del agua. Los estados del agua podemos conocerlos como son tres. Los estados del agua conocemos que es el estado líquido, sólido y gaseoso. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de cada uno de estos estados. Bueno, mis chicos, entonces vamos a conocer entonces acá los estados del agua. Los que conocemos son estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Conocemos que el agua pura es insípida, es inodora e incolora, o sea que no tiene sabor, ni olor, ni color, ¿sí? El agua la podemos ver entonces como observamos acá. Cuando está en estado sólido, entonces vemos que está en forma de un cubo de hielo, ¿sí? Este cubo de hielo se formó porque estuvo durante un tiempo en el congelador a una temperatura bajo cero, ¿cierto? Bajo 0 grados centígrados. Pero cuando lo sacamos de la nevera se descongela y se vuelve a un estado líquido. Y ese es el agua normal que nosotros tomamos, ¿sí? Cuando nos da mucha sed. Pero cuando se calienta mucho, entonces el agua se evapora, ¿sí? Se vuelve un estado gaseoso y se vuelve un vapor. Se va evaporando. Esto se va subiendo a la superficie. Observemos acá. El mismo ejemplo. Cuando está el agua en estado sólido, que es un cubo de hielo, vemos que el agua entonces tiene su propia forma, tiene su volumen y tiene una masa, ¿cierto? Porque él está ocupando un espacio, ¿cierto? Y tiene una forma ya consistente, de acuerdo a como lo vemos acá, que es un cubo de hielo. Pero cuando ya pasa al estado líquido, como vemos acá una gota de lluvia, entonces el agua toma la forma de su contenedor, es decir, coge la forma de donde depositamos el agua. Si lo colocamos en un vaso, entonces toma la forma de un vaso. Si lo colocamos en un pocillo, toma la forma de un pocillo. Si lo colocamos en una botella, toma la forma de la botella. Es según el contenedor donde la depositamos. Pero también sigue teniendo volumen y sigue teniendo masa. Cuando lo vamos a volver al estado gaseoso, entonces vemos que tampoco tiene su propia forma, no tiene volumen y sigue teniendo masa. Como vemos nosotros en las nubes no las vemos de la misma forma. Las nubes van cambiando, se van moviendo, se van desarmando, ¿cierto? Entonces por eso decimos que no tienen una forma propia, ¿sí? No tienen una forma propia porque ellas se van desvaneciendo. Miremos acá otro ejemplo. Acá vemos más detalladamente qué es lo que pasa con esos estados del agua, cómo funcionan, cómo suceden. Entonces, vemos acá que cuando está en estado sólido, o sea, en los cubos de hielo, ¿sí? Sucede algo que se llama fusión, ¿sí? O sea, el agua se calienta y se vuelve líquido. Cuando sacamos del congelador a los cubos de hielo, ¿sí? El agua en forma de cubo de hielo, la sacamos, entonces se calienta y sucede algo que se llama fusión y cambia a estado líquido, ¿sí? Como la vemos acá, estado líquido. Cuando calentamos esta agua, si en este estado líquido la calentamos, sucede algo que llama evaporación y cambia a estado gaseoso, ¿sí? Entonces vemos acá esos tres estados de esa manera cuando se calientan. Y cuando se enfrían, entonces vuelven otra vez. Se enfrían, sucede algo que se llama condensación, ¿sí? Se enfrían y de gaseoso se enfría y vuelve al estado líquido, ¿sí? Cuando el agua está en vapor y se enfría, entonces quiere decir que le baja la temperatura y se vuelve otra vez en estado líquido. Si ese líquido nuevamente lo vamos a enfriar mucho más, o sea, lo vamos a meter a congelar, ahí es donde conseguimos la solidificación, o sea, que se vuelve a estado sólido. ¿Listo, mis chicos? Entonces, aquí entendemos cómo es que funciona, cómo es que suceden los cambios de los estados del agua, ¿sí? Entre más se va calentando el agua, entonces se va evaporando, ¿cierto?
se va volviendo de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o sea, se evapora. Y de evaporarse, entonces va cambiando nuevamente a medida que se enfría, entonces vuelve a líquido y vuelve a sólido. Y así sigue, como si fuera el ciclo. Bueno, listo mis chicos, entonces esta temática es la que tenemos para esta semana acerca de los estados del agua. Esto como lo que les acabo de explicar, eso lo podemos practicar en nuestra casa y lo notamos muy fácilmente. ¿Listo? Podemos colocar un vaso de agua en el congelador y cuando vamos al otro día a mirarlo ya cambia de estado, ¿sí? Y si lo sacamos luego de la nevera vemos que va a cambiar de estado nuevamente. Y si lo colocamos en una olla a hervir, miramos cómo se va evaporando el agua, ¿sí? De esta manera podemos experimentar los diferentes estados del agua. ¿Listo, mis chicos? Esta es la temática que teníamos para hoy. Nos vemos en una próxima. Chao.